Gloria a Jesús, ¿verdad? En este momento damos la gloria al Dios Todopoderoso en el lugar donde tú te encuentres. Bendecimos tu vida, ¿verdad? Esperamos que esta enseñanza pueda ser de mucha bendición para tu vida. Que la obra del Espíritu Santo sea manifiesta en tu familia. Vamos a estar predicando en este mensaje, ¿verdad? Sobre 5 diferencias entre caminar en la carne y andar en el Espíritu. Veremos, ¿verdad?, qué significa caminar en la carne y andar en el Espíritu. Veremos qué dice la Biblia de este tema, ¿verdad? Vamos primeramente, ¿verdad?, a leer el libro de Colosenses, ¿verdad? La carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 10, ¿verdad? Vemos que Pablo prescribe y escribe caminar en el Espíritu con una E mayúscula, lo que significa que la palabra Espíritu Santo tiene un significado sustantivo propio que es de Dios el Espíritu Santo, del que se habla en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 9. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que se va con Cristo dice amén, aleluya. Dice, y así desde el día que lo oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para caminar de una manera digna del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Hoy escuche lo siguiente. Si un creyente está caminando de una manera digna del Señor y es totalmente agradable a Él, entonces estará llevando fruto, aleluya, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo que alguien que está caminando en el Espíritu, aleluya, de Dios, estará produciendo buenos frutos que demuestran que él o ella está caminando en el Espíritu y que también está creciendo, aleluya, en el conocimiento de Dios. Gloria sea Jesús, ¿verdad? Entonces, esto significa que ellos tendrán necesariamente una sed, aleluya, y un hambre de la palabra de Dios, y estarán leyendo la Biblia, estudiando la palabra, escuchando las enseñanzas bíblicas, y miren que como consecuencia dice, creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos, ¿verdad?, cómo el salmista David tuvo esta hambre y sed también, ¿verdad?, cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 42 versículo 1 y 2, donde el salmista David dice lo siguiente, que como el siervo anhela, dice, miren lo que este hombre dice, que como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mire la manera que el salmista David se expresaba de la necesidad de que él tenía del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Esto nos da una imagen de un siervo que ha estado caminando hacia las corrientes de agua, lo cual es indicativo de tener una sed, no solo por la palabra de Dios, aleluya, sino por justicia. Esto se une con un hambre de Dios, y cualquier persona que tiene hambre de Dios está devorando la palabra de Dios, aleluya, que es el pan de cada día que todos necesitamos para sostenernos en nuestro caminar diario con Dios, aleluya. Vemos, ¿verdad?, que hay muchos hombres que han escrito libros, como por ejemplo un hombre llamado Charles Spurgeon dijo, no somos justificados por la manera de nuestro caminar, sino por estar en Cristo Jesús, aleluya. Nosotros somos justificados, pero cuando estamos en Cristo Jesús, porque Él perdona nuestros pecados. Veremos, ¿verdad?, que para la gloria del Dios Todopoderoso, ¿qué significa caminar en la carne?
El apóstol Pablo, ¿verdad? Era un hombre que hablaba estricto a la palabra de Dios, ¿verdad? Y vemos él cómo se dirige a los Gálatas, ¿verdad? Cuando él les escribe la carta, vemos, ¿verdad? Que él habla de la siguiente manera en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 25. Vemos que el apóstol Pablo, aleluya, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto está en Gálatas capítulo 5, versículo 22, aleluya, al 25. Mire qué importante lo que el apóstol Pablo está hablando, dice. Lo mismo que es vivir por el Espíritu o mantenerse en andar con el Espíritu, es caminar en el Espíritu, es ser controlado por el Espíritu de Dios, aleluya. Bendecimos el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Que nos está abriendo nuestra mente espiritual, pero vamos a proseguir en esta hermosa palabra del Dios Todopoderoso. Sabemos que la palabra de Dios confronta el pecado, aleluya. Por no ceder nuestros cuerpos a la carne con sus pasiones y deseos, Pablo revela la evidencia de un creyente es la fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo y otros frutos, y que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si no lo han hecho, entonces no han crucificado la carne. Si no caminan en la carne, al caminar por el Espíritu, nos vamos a satisfacer. No vamos a satisfacer los deseos de la carne. Como vemos en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 16, aleluya. Vemos que Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, aleluya. Mire qué importante, ¿verdad? Cuando no estamos caminando en el Espíritu, gloria a Jesús, cuando no estamos caminando en el Espíritu de Dios, vamos a gratificar los deseos de la carne. Mire qué importante. Así que esa es la diferencia entre caminar en el Espíritu y caminar en la carne, aleluya. Los frutos o obras que producimos dan evidencia de que estamos caminando en el Espíritu o caminamos en la carne. Así es como podemos saber si estamos o no estamos caminando en el Espíritu. Aleluya. Es por eso que Pablo escribió, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, como dice 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3, ¿verdad? Porque vemos que la Biblia es muy clara, aleluya, ¿verdad? Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Damos la gloria al Dios que vive y reina para siempre, aleluya. Mire lo que dice el apóstol, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero cuando vemos, ¿verdad?, la Biblia, lo que dice en el versículo 4, aleluya, ¿verdad?, que es para destruir las fortalezas del enemigo. Ahora vemos, ¿verdad?, que andar en espíritu y caminar en la carne trae consecuencias de caminar en la carne, aleluya. Pablo tenía gran preocupación por todas las iglesias para que no caminaran en la carne, porque dice que las consecuencias son muy graves y el costo es muy alto a ser pagado, la muerte. Si vemos la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6 versículo 23, aleluya. Él continúa, ¿verdad?, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 4 al 8 diciendo, mire lo que él dice:
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, dice el apóstol Pablo, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Mire qué tremenda palabra, bendito sea el nombre de Jesús, ¿verdad? Qué importante lo que el apóstol Pablo está hablando, diciendo, ¿verdad?, que Jesús condenó al pecado en la carne. Mire que dice que Jesús mismo condenó al pecado en la carne, por lo cual dice que no debemos caminar según la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, porque dice el apóstol que el ocuparse de la carne es muerte, aleluya, pero dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La mente, cuando está puesta en la carne, es enemiga de Dios, aleluya, porque no se sujetan, dice, a la ley de Dios. De hecho, no puede, por esto los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Espero que se estén identificando con este mensaje, ¿verdad? Porque vemos que por la muerte de Jesús por nosotros somos deudores no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de las carnes, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, como dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Dice, mire lo que dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea el Dios Todopoderoso. Gloria sea Jesús, aleluya. Vemos que también, ¿verdad?, en Romanos capítulo 8, versículo 9, el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera, bendito sea el nombre de Jesús, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero mire lo que él dice aquí, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Romanos capítulo 8, versículo 9, aleluya. Vemos, ¿verdad?, que andar en el Espíritu o a la carne. Esto es una pregunta. ¿Andar en el Espíritu o andar en la carne? Es decisión tuya. Es como tú quieras agradar a Dios. Es como tú quieras satisfacer al Dios Todopoderoso. Vamos a volver a la carta de Pablo a los Gálatas. Les dice, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu es contra la carne. Y estos, dice, se oponen entre sí, para que no hagáis las cosas que quieres hacer. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Vemos, ¿verdad?, que cada día nosotros luchamos. Nuestro espíritu quiere estar conectado con Dios, pero nuestra carne quiere estar conectada con el mundo, con los deseos carnales, aleluya. Pero vemos, ¿verdad?, que qué importante lo que el apóstol Pablo nos está hablando, ¿verdad?, en el libro de Gálatas, capítulo 5, 16, 18, aleluya, ¿verdad?
Pero dice que si estamos caminando en el Espíritu, o como el apóstol Pablo manda a la iglesia según el Espíritu, que es lo mismo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Lo contrario es cierto. Si no estamos caminando en el Espíritu, entonces estaremos caminando en la carne. Y el fruto de las obras de la carne sabemos que son evidentes: inmoralidad sexual, impureza, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, como lo podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 19, aleluya. Y vamos a leérselo nuevamente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Mire lo que dice el apóstol Pablo, les escribe aún a los Gálatas, les dice: y manifiestas son las obras de la carne, dice, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Vemos que nuestras obras muestran en qué espíritu estamos caminando, ya sea en las obras del Espíritu Santo o en las obras de la carne. Pero de esta manera, con este versículo, tú tienes que identificarte en dónde estás caminando. Aleluya. Vamos a ver 5 diferencias entre caminar en la carne y andar en el Espíritu. Para resumir, podemos ver las evidencias que sí estamos caminando en la carne o en el Espíritu de la siguiente manera. Ponga mucha atención a esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios producen fruto que revelan si son hijos de Dios o no. Si no hay frutos espirituales, entonces Dios no es su Padre. Los que andan en el Espíritu han crucificado la carne y no se someten a los deseos de la carne. Pero los que andan en el Espíritu entristecen al Espíritu, y las obras que producen tienen el pago respectivo, y es la muerte, como podíamos ver en el libro de Romanos 6:23, cuando dice el apóstol Pablo, aún dice, inspirado por el Espíritu, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Romanos 6:23. Vemos, ¿verdad?, que los que andan en la carne viven según la carne, demostrando lo que hacen sus obras. Los que tienen el Espíritu de Dios, aleluya, demuestran que son de Cristo mediante la evidencia de una vida como la de Cristo. Pero vemos que los que andan conforme a la carne producen los frutos de la carne, como lo que dice Gálatas 5:16, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice: pero los que andan en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne. Pero los que andan en la carne producen los frutos de la carne, como lo que es la fornicación, aleluya, la inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero vemos, ¿verdad?, que eso lo pudimos ver en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos 20 y 21, ¿verdad? Pero dice pero en Gálatas 5:16, pero los que andan en el Espíritu no van a satisfacer los deseos de la carne, aleluya. Vemos, ¿verdad?, que la Biblia está hablando de todos estos pasajes, aleluya,
Bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Y así vamos a leer la Biblia también, ¿verdad? Los que hacen morir las obras de la carne. Como dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 9, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla de la siguiente manera y les dice: mas vosotros, dice, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así que nos vamos a identificar en este momento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Porque aquellos que no están viviendo según la carne, pero están viviendo según el Espíritu de Dios, dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el apóstol Pablo hace y dice que los que hacen morir las obras de la carne están realmente caminando en el Espíritu. Pero los que no tienen el Espíritu de Cristo no lo hacen porque no son de él. Pero vemos, ¿verdad?, para llegar y culminar con este mensaje, un corto mensaje, pero de mucha revelación, de mucho poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted nunca ha nacido de nuevo, como vemos en la Biblia, en el libro de Juan capítulo 3, aleluya, versículo 3, cuando nos dice lo siguiente, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Dice que respondió Jesús y les dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿A quién Jesucristo le estaba refiriendo este mensaje? Sino a Nicodemo. Pero que Nicodemo pensaba que nacer de nuevo era meterse en el vientre de su madre y volver a nacer de nuevo. Pero vemos, ¿verdad?, que Jesús decía hablar de un nuevo nacimiento espiritual, aleluya. Pero vemos también, ¿verdad?, que entonces la ira de Dios está sobre su vida. Como vemos, ¿verdad?, en el libro de Juan capítulo 3, versículo 18 y Juan capítulo 3, 36, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para la gloria del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Como dijimos, 3:18, aleluya, dijo, ¿verdad?, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, pero porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos, ¿verdad?, que aquellas personas que han creído en el Hijo de Dios no son condenadas. Pero vemos que en el libro de Juan capítulo 3, versículo 18, Jesús dice: el que en él cree no es condenado, pero aquel que está escuchando este mensaje, que está viendo esta predicación, que está viendo este video y no quiere creer en el nombre poderoso de Jesucristo, dice que el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre de Jesús, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Libro de Juan capítulo 3, versículo 18. Pero vemos, ¿verdad?, que en el libro también de Juan capítulo 3, versículo 36, la Biblia nos habla de la siguiente manera cuando nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, Juan capítulo 3, versículo 36. Vemos qué poderoso mensaje, ¿verdad? Gloria sea al Dios que vive. Pero vemos, ¿verdad?, que si nunca has nacido de nuevo, ¿verdad?, entonces dice que la ira de Dios está sobre su vida. Y todo lo que hagan nunca podrá agradar a Dios, porque no han creído en el Dios de poder y gloria. Porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, como vemos en Romanos capítulo 8, el nombre poderoso de Cristo Jesús. Capítulo 8, versículo 8 dice de la siguiente manera: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, aleluya. Así que si usted rechaza a Cristo, ha rechazado su única esperanza de vida eterna. Y la paga por esta elección es la muerte,
como podíamos ver en Romanos capítulo 6, versículo 23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amigo, hoy te estamos dando la oportunidad de recibir a Jesucristo para que puedas ser salvo conforme a la palabra de Dios. Así que no es momento de que rechaces esta palabra y puedas entregarle tu corazón a Jesucristo para que puedas recibir la sanidad de tu espíritu, la sanidad de tu alma y la sanidad de tu cuerpo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Vemos también en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, donde dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Vemos que todos estábamos condenados para la muerte, que todos estábamos condenados, dice la Biblia en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, dice, mire qué tremendo, aleluya. Pero vemos, ¿verdad?, que Jesucristo, dice que Jesús vino a la tierra y nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, pero se hizo pecado por nosotros. Por eso cuando Dios el Padre nos mira, Él no ve nuestro pecado, pero Él ve la justicia de Cristo y Él imputa su justicia a nosotros, ¿verdad? En 2 de Corintios capítulo 5, ¿verdad? Aleluya. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Vemos que cuando estábamos condenados a la muerte, cuando estábamos condenados a morir en una cruz, cuando estábamos condenados a ir al lago de fuego, nos habla la palabra en 2 de Corintios 5:21, dice que aquel que no había conocido pecado, que aquel que fue tentado en todo pero en nada pecó, dice que el que no conoció pecado, que por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en el nombre poderoso de Jesús, aleluya. Pero vemos, ¿verdad?, que es tremendo lo que Dios dice. Por eso no tome nota que si usted ha oído su voz, arrepiéntase de sus pecados y confiese en Él, porque hoy puede ser su día de salvación. Vemos que en el libro de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice lo siguiente, aleluya, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de tu salvación, aleluya. Por eso vemos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que si usted no se arrepiente ahora que está viendo esta palabra, que si usted no se arrepiente de sus pecados, si no lo hace y Jesús regresa antes, se enfrentará a una eternidad sin Cristo y a la ira eterna de Dios. Como podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 20, aleluya, versículo 11 al 15, donde dice la palabra, donde culmina el fin de la existencia, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Cuando él tiene esta visión, dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos. Y dice que fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia dice, mis amados hermanos, ¿verdad?, que si en el día del juicio del trono blanco,
su nombre no está inscrito en el libro de la vida, lastimosamente usted va a ser aventado, lanzado al lago de fuego, donde el gusano nunca muere. Por eso tú que tienes la oportunidad de escuchar esta palabra, hoy te intimo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que puedas aceptar a Cristo en tu corazón y puedas recibir la salvación de tu alma y puedas practicar la justicia. La Biblia dice, ¿verdad?, que en el libro de Romanos capítulo 10 versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, quizás estés pasando por un momento de tristeza, quizás tu esposa te ha abandonado, mujer, quizás tu esposo te ha maltratado, quizás estés pasando una necesidad financiera y quizás piensas que ya no puedes más. Ahora es el momento que dejes que Jesucristo entre a tu casa y Él puede hacer tu milagro en tu vida. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis 3:20, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno dice que está viendo este video, oye mi voz y abre su corazón, dice que entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Hoy Dios quiere suplir tus necesidades, hoy Dios quiere bendecir tu casa, hoy Dios quiere saciarte de esa agua viva del Espíritu Santo. Así que si esta palabra ha tocado tu corazón y le quieres entregar tu vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este es el momento que te dispongas para servir al Dios Todopoderoso. Y así que comparte este video. Te dejo mi número por si me quieres llamar o quieres hacer una invitación o algo, o quieres que te visitemos. Mi número es 832-560-8243. Que el Señor te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada vida que está viendo este video, Señor amado. Atamos y reprendemos todo espíritu de venganza que se quiera levantar contra ellos y declaramos que la gloria del Cristo Todopoderoso está sobre ellos, que la paz de Cristo sobreabunde en tu casa. Atamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad y declaramos que el hombre fuerte no puede penetrar la muralla que se está levantando en tu casa, y declaramos que esta palabra no retornará vacía en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tu finanza y declaramos cielos abiertos para tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria sea a Dios. Aleluya.